la Plaza. Programa de radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata. Los lunes a las 17, por Radio de la Azotea 88.7. Aún caminan contigo. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Madres de la Plaza, programa de radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata. Hola Irene, hola Iris, ¿cómo están? ¿Qué tal, Pato, Iris? Hola. Aquí con la lluvia, que esperemos que finalice, porque llovió bastante todo el día. Suficiente ya. Sí. Así que bueno, arrancamos con el programa, que tenemos muchas cosas para decir. Sí, por supuesto, y esta semana hay muchas actividades por el cumpleaños de Eve. Exactamente. Así que seguimos, Iris, repasando la historia de Eve. Bueno, ya hoy finalizando, habíamos quedado que en la parte de cuando Eve conoce a su marido. Y bueno, Eve decía así: mi marido vivía a la vuelta de mi casa y venía siempre. Era amigo de mi hermano. Jugaban al fútbol y en mi casa había mandarinas, había manzanas. Él decía que venía a buscar, ¿no?, fruta. Mi papá decía: empezó robando las mandarinas y me robó la hija. Pero claro, después cuando me puse de novia ya no podía entrar más. ¿Viste cómo era la historia? Era de locos. Subí y le dije: mira, le dije a mi papá, mira papá, el Toto me dijo que si quería andar con él, porque antes esa era la frase. ¿Cómo te dijo? Me dijo que si quería andar con él. ¿Y vos qué le dijiste?, dijo mi papá. Y yo le dije que sí. ¿Vos me dejás? Sí, pero entonces ya no puede entrar más. Pero si no me dejás en la puerta, yo me voy a la 126. Pero en algún lado lo voy a ver. No, que venga a la puerta, pero adentro no. Viste, era una cosa tan absurda, pero era así. Y el noviazgo era así. La visita del novio era martes y jueves. Y si quería venir el domingo, jueves y domingo. Pero 3 veces por semana, no. Pero qué vueltas. Una cosa tan absurda y tan increíble. Y era todo tan pecaminoso en aquella época. Y bueno, después ya el club era lindo porque había bailes y los picnics en los barrios, que era muy lindo. No, un tiempo después, en 6 años de novia, nunca salí sola con él, ni a la 126, que no sé qué será la 126. Un día nos encontramos en el bosque y me trajo con un auto que arreglaba, porque mi marido era mecánico. Y me trajo en el auto que estaba arreglando del bosque a mi casa, a unas 10 cuadras. Ay, mi papá, cuando me vio bajar del auto, era como la más perdida de la vida. ¿Qué había hecho? Una cosa de loco. Cuando empezó a entrar mi novio a mi casa, que antes entraba, pero después, como era mi novio, no podía entrar, vuelve a repetir. Pero cuando empezó a entrar, había un horario, de 8 a 9. Entonces, cuando eran las 9, mi mamá venía con la máquina de fli y echaba fli para que se fuera. Lo de echar fli era verdad. Mi mamá echaba fli de verdad. Y yo sabía que se tenía que ir, y a lo sumo eran unos besos en el zaguán. Más del zaguán no se pasaba. Ni cine, ni nada. Siempre con la madre al lado, enfrente. La verdad, yo tuve suerte. Me casé re enamorada, pero... suerte porque te tocó la suerte, porque te puede tocar un tipo cualquiera que no lo conoces. Las parejas no se conocían antes. No se hablaba de nada, Dios me libre. Si decías me vino el asunto, ya era una cosa... Dios me libre, ¿cómo vas a hablar de me vino el asunto? ¿Delante de quién? Ni de tu hermano, ni de tu papá, ni de tu novio. Todo estaba vedado para hablar, solo con la mamá y en secreto. Mirá qué cosa terrible, una cosa tan natural como la menstruación no se podía hablar. Yo tengo 80 años, también hay que ver de qué año estoy hablando, ¿no? A partir de qué edad le preguntan estuvo de novia. Desde los 14 hasta los 19, 5 años y pico, y nos comprometimos con todos los de la ley.
Yo me hacía la ropa, me bordé todas las sábanas, ay Dios mío, hasta los repasadores. Los repasadores me los hacía con las bolsas de harina que me regalaba la panadera. Antes las bolsas de harina eran de tela. Y me hice toda la ropa, todo como... Y como yo trabajaba, tuve que pedirle permiso a mi mamá para ver si me dejaba sacar de lo que yo trabajaba un poco para comprarnos los muebles entre los dos. Porque antes uno trabajaba y la plata se la daba al papá y a la mamá. No era para vos. Yo trabajé desde los 15 años, pero siempre lo que cobraba, me acuerdo que se lo daba a mi mamá. Hasta que un día pasé por una casa grande de La Plata, fui a cobrar un trabajo grande que llevaba y había un conjunto de Van-Loon. ¿Viste que ahora también se usan los Van-Loon? ¿Qué es? Van-Loon es una lana especial. Bueno, color azul Francia, y digo, me lo compro y me lo compré. Ay, mi mamá cuando llegué, el gasto, cómo había gastado todo lo que hacía falta en la casa. Era mi trabajo, nunca me compraba nada, siempre con ropa vieja, con ropa que me daban los vecinos. Nunca me preocupó eso, pero me había entusiasmado, ¿viste? El color, todo. Entonces después le tuve que pedir permiso, porque era así, permiso para poder apoyar un poquito para comprar los muebles, que se compraban a pagar en 2 años, pero cuando te casabas ya los tenías pagos y era todo así. Yo creo que también se disfrutaban más las cosas, porque yo me acuerdo cuando nos casamos, tenía cocina de carbón que había que prender a las 5 de la mañana para tomar mate a las 6. Adentro de la casa no se podía prender porque había mucho olor y no teníamos heladera ni nada. El día que nos compramos una heladera de hielo parecía que nos habíamos comprado un auto. Se disfrutaban más las cosas, mucho más. Le preguntaron si había empezado a trabajar de los 15 y dice, sí, yo empecé a trabajar de los 15. Porque como mi mamá me mandó a aprender a coser y aprendí mal primero, me puse una academia de corte, aunque no sabía, pero bueno. Después, como mi mamá me mandó a aprender con las monjas en el colegio Misericordia, tienen el Misericordia y el María Josefa Roselo. Al María Josefa Roselo va la gente pobre que limpia el Misericordia y te enseñan. Entonces mi mamá me puso ahí. Y vos limpiabas a las niñas bien, tenías misa separada, las niñas bien iban a la misa y nosotros íbamos a la otra. Y ahí me enseñaron telares. Así que yo soy profesora de telares y cuando aprendí digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Algo tengo que hacer. Y a los 15 años inventé un ponchito cortito para bebé. Una locura mía. Y me fui a una casa de La Plata de bebés que se llamaba Corrada. Y le dije, mire, yo hice ¿usted no lo puede vender para los bebés? Yo estas cosas no vendo, pero está bastante lindo. ¿Cuántos años tenés? 15. ¿Y vos ya querés vender estas cosas? Yo le dije que sí. Bueno, mira, yo voy a ir a Córdoba. ¿Querés que te lo lleve? Bueno, y vendió tanto que tuve que comprar a unas vecinas telares, les enseñé a todas y armamos, digo yo ahora, una cooperativa. Pero en esa época no sabía, entre todas las vecinas surtíamos los ponchos. Y entonces, bueno, unos pegaban botones y otras, por lo menos 4 vecinas se compraron telar de los incaicos y tejíamos, pero cantidades para Córdoba que salían de La Plata. Y con ese hombre que me ayudó muchísimo, que se llamaba Corrada, porque a él lo llamaba la atención que yo era tan chiquita y ya estaba haciendo esas cosas para vender. Y bueno, trabajé mucho tiempo hasta que quedé embarazada y quería atender mucho a los chicos. Ya mi marido trabajaba en la destilería, ganaba mejor y entonces agrandamos un poquito, porque yo me hice también una casa de chapa y madera en el fondo, que todavía existe, también con 2 habitaciones, una cocina y un bañito, y entonces ya estábamos un poco mejor, para dejar de trabajar y cuidar y atender a los chicos. Que siempre me gustó mucho dedicarme a mis hijos y a mi mamá y atenderlos. Y le preguntan si le gustaba estar en la casa. Sí, hacía otras cosas. Nunca dejé de hacer cosas. Siempre hacía algo para poder ayudar un poco a la casa. Me gustaba mucho hacer alforzas o hacer bordados. Entonces algunas vecinas que cosían me traían esos trabajos para poder hacerlos de noche.
y en la casa, y también, qué sé yo, soldé las chapas del techo, porque compramos chapas de segunda con 2 agujeros, y mi marido trabajaba y me subí a soldar con un soldador a nafta. ¿Te imaginas, no? Yo con un soldador a nafta soldando los agujeros de las chapas. Y también cuando me casé, mi marido tenía un taller mecánico, y yo te voy a ayudar, y nos vamos a poner no vamos a poner una persona que limpie las piezas cuando estoy yo que puedo. Hay una mujer en un taller mecánico. Pero como yo me puse tan seria, así que a limpiar carburadores me puse. Bueno, para terminar esta parte, como todas las madres igual, voy a decir, me convertí en madre del pañuelo blanco el día que se llevaron a mi hijo mayor, Jorge, el 8 de febrero del 77. Y de ahí no paré más. Nunca me senté a llorar, nunca me senté a gritar. Dicen que grite cuando me habló mi hijo menor para decirme que a Jorge se lo habían llevado, que no lo encontraban. No creí que lo iban a llevar al otro y a mi nuera y toda la destrucción de la familia, pero me convertí en madre del pañuelo blanco con una gran pasión, porque yo escuché mucho a mis hijos, acompañé mucho a mis hijos, hice muchas cosas con ellos, que otro día por ahí puedo contar. Los ayudé en su militancia, los ayudé a guardar volantes, a guardar chicos, a llevarle comida cuando había un chico guardado. Tengo la gran felicidad que mis hijos me tuvieran confianza para contar muchas cosas, y aprendí muchas cosas con ellos, y estoy muy orgullosa de lo que ellos hicieron y de lo que yo aprendí estando con ellos. Así que bueno, además de todo lo que hice, también hice eso, y nunca más dejé. Seguí con la misma pasión que estuve enamorada, con la misma pasión que engendré a mis hijos. Sigo haciendo esto que hago, con la misma pasión. Sí, la verdad que Eve es apasionada en todo lo que hizo, y por eso la fuerza, ¿no? Y esa fuerza que se transmite a todos los que estamos alrededor de ella, ¿no? Eve siempre viva. Así que bueno, eso fue Gracias, parte de la entrevista, que bueno, no da todos los detalles de la desaparición de sus hijos. No. Bueno, y como decíamos, hay un montón de actividades por el aniversario del natalicio de Eve, y tenemos un audio que compartieron desde Madres de Plaza de Mayo, pero también Eve y cómo le gustaría que la recuerde. Como una madre que luchó por la vida de 30.000 desaparecidos, de 30.000 hijos, o muchos más, a lo mejor, que nunca sabemos la cifra real. La Asociación Madres de Plaza de Mayo te invita a celebrar la vida, la lucha y la pasión de Eve en la 3ª edición de la Semana Eve de Bonafini. Exposición de fotos, inauguración de la biblioteca de la universidad, colocación de un mosaico en homenaje a Eve, música, poesía y la apertura de una cátedra libre para analizar y proyectar su pensamiento vivo. Los esperamos en la Casa de las Madres, Hipólito Yrigoyen 1584, entre el lunes 1 y el viernes 5 de diciembre. Y también en la Plaza de Mayo, en la marcha del jueves 4, día del cumpleaños de Eve, que será muy especial. Una mujer común, que lava, plancha y cocina, no soy nada del otro mundo. Sobre todo eso, que no me hagan otra cosa que esto que soy. No quisiera, no me gustaría. Bueno, y como ahí decía el audio que compartieron desde Madres, hay varias actividades esta semana. Sí, el audio lo hicieron en Capital, allá, y nosotros, bueno, vamos a participar dentro de esas actividades. Hoy, por ejemplo, hay un homenaje a Acción Callejera a las 17 horas, y se va a inaugurar en la Casa de las Madres el mosaico de Eve de Bonafini, una pieza recuperada tras ser objeto de secuestro en la universidad, cuando fue intervenida por Mauricio, y ya sabemos lo que pasa ahí. El martes 2, o sea mañana, ya estamos allá en Buenos Aires nosotras,
La historia viva, 17 horas. Se abrirán las puertas de la biblioteca de la Universidad de las Madres, concebida como un refugio para aprender, recordar y mantener viva la historia que ellas escribieron luchando, ¿no? Que nosotras escribimos. El miércoles 3 de diciembre, preguntas sobre la actualidad a las 19 horas. Ahí es lo que decía el spot que ustedes escucharon. La muestra fotográfica Tiempos Violentos, que es del colectivo Encuentro de Fotoreporteros, y donde está conectada la lucha histórica de nosotras con lo que está sucediendo hoy y la represión contra los fotógrafos, ¿no? El jueves 4 de diciembre es la marcha tradicional en la Plaza de Mayo desde las 15:30. Ahí vamos a estar, donde va a haber un invitado sorpresa en la marcha. Aunque ahora ya no es tan sorpresa. No es tan sorpresa porque lo anunciaron en todas las redes sociales de madres. Claro. Y aparte el jueves es el día del cumpleaños de Eve, claro, 4 de diciembre. El 4 de diciembre. Después también va a estar el coro de Lecuni. Y por último, va a haber en la Casa de las Madres... a las 17:30 se lanzará la Cátedra Libre Eve de Bonafini, donde va a ser un espacio y la presentación de esa cátedra a cargo de Cristina Camaño y Carmen Arias, nuestra presidenta de Madres, y también va a estar el Andrés Larroque. Y por último se cierra el viernes 5, que es el cierre con literatura a las 20 horas, donde presentará el periodista Carlos Polimeni el libro Eve Vive. Así que es toda la semana y que se va a desarrollar pensando en Eve y con la consigna también de que está Eve siempre con nosotros. Como Muy todos bien. los años. Sí, como todos los años y como Eve quería, y las madres siempre nos enseñaron, ¿no? Celebrar la vida, por eso celebran el día que nació. Claro. Otro nacimiento que se dio la semana pasada y que es parte importante de la historia de las madres fue el aniversario de la radio de las madres. Somos Radio cumplió 20 años y trajimos un audio donde las madres compartían hace varios años, que fue para un aniversario también, la importancia que tenía la radio de las madres. Tenía otro nombre en ese momento, es un spot del año 2012, si mal no recuerdo, donde ellas hablaban del aniversario de la radio y lo importante que es la radio para ellas. Para toda nuestra América Latina, transmite Radio Madre, AM 530. Bueno, el lanzamiento de radio me parece algo impresionante. Yo quedé impresionada con la cantidad de gente que ha venido, los nuevos locutores, toda la gente trabajando. Bueno, chicos, lo que están haciendo de ustedes por radio es maravilloso. La verdad que hacen que la gente sepa lo que está pasando, lo que hacemos las madres, y me siento orgullosa de ellos, los conozco a todos y realmente es una juventud maravillosa. La radio es muy importante porque los medios de comunicación hoy están prácticamente dominan el mundo. Entonces creemos que aunque sea chiquitita, es una cosa importante porque va a informar con la realidad. Y eso es la ambición más grande. No mentir, no deformar, sino informar con la verdad. Y esa es la aspiración de que esta radio, con toda la gente que está trabajando, con todo el amor que está dando, va a salir así. Van a salir programas muy, muy claros, muy puros y sobre todo información verdadera, que a eso aspiramos las madres. Siempre tomamos la cosa de frente. Lo más importante es que sea una radio que nos haga pensar, que sea una radio que diga la verdad y que sea una radio que la gente reconozca que se puede escuchar y que todo lo que dice es cierto. Bueno, a la gente que hace la radio, primero darle las gracias por todo lo que están aportando, por todo lo que están haciendo, la maravilla, el esfuerzo. Y después que tenemos la esperanza en ellos de que hagan justamente una radio comprometida
una radio políticamente comprometida y también una radio donde se manifieste la realidad, totalmente la realidad, que no se mienta, que no se tergiverse, que se informe, sobre todo que se informe por el país, por Latinoamérica, por esta Latinoamérica que hoy está surgiendo unida contra todo lo que sea dominación, y a eso aspiramos, que la radio nuestra esté en contra de la dominación. La 530, ahora se va a llamar Radio Madre y es la primera de la izquierda, no nos cabe la menor duda, en todos los aspectos. Sigan escuchando y que nos acompañen en la plaza, porque hace 37 años que estamos haciendo esta lucha, para que nunca más pasen lo que pasó con nuestros hijos, que querían un mundo mejor. Y ellos son maravillosos porque los tenemos siempre con nosotros. Acá estamos con los 30.000 hijos. Muchas gracias. Saludamos a los que conducen la radio y también a los oyentes. Que no se olviden de escuchar la 530. Radio Madre, la primera de la izquierda. Radio. Bueno, ahí escuchábamos el spot y bueno, lo importante es que Somos Radio siga siendo de las madres. Exactamente, va a ser muy importante que siga siendo y que no la boicoteen. Bueno, seguimos, ¿no? También esta semana, el fin de semana, cumplió años Pablo Grillo. Sí. Lo festejó con su familia, creo que le tiene que hacer una nueva operación. Y así que junto a su familia también renovamos el pedido de justicia para los asesinos y para los policías que le dispararon a Pablo y los responsables de la orden como Patricia Bullrich, ¿no? Flamante senadora nacional. Exactamente. Sí, no olvidarse de lo que pasó con Pablo Grillo, porque su situación es muy delicada, compleja y no va a volver a ser el mismo que era antes. Así que bueno, cumplió 36 años, muy joven. Pero sí, joven. Nada, le truncaron la vida. No va a ser lo que era antes. Pero bueno, tiene el espíritu de la lucha y será un Pablo renovado. Y eso le decimos con gran cariño y un abrazo grande para Pablo. Feliz cumpleaños, Pablo. Bueno, y continuamos con Madres de la Plaza. ¿Sí? Sí. Y estamos, bueno, este fin de semana también, mejor dicho, el otro fin de semana estuvo el Encuentro Nacional de Mujeres y vos participaste. Yo fui, bueno, por eso no tuvimos programa, ¿no? Fue un fin de semana largo. Fue muy hermoso, la verdad, el Encuentro Nacional de Mujeres en Corrientes. Tuvimos la posibilidad de estar y la verdad que fue la primera vez que pudimos estar desde que empezó hasta que terminó en las dos jornadas, tanto la de apertura, que fue muy emotiva porque las compañeras de Corrientes nos dieron la bienvenida en guaraní y después leyeron todo el documento, que habían hecho un documento bastante extenso sobre por qué se hacía en Corrientes y sobre todo lo que necesitamos avanzar como movimiento feminista y también todas las políticas públicas que nos hacen falta. Y después, bueno, al día siguiente fue la jornada con todos los talleres, hubo talleres muchísimos. Me anoté porque yo había dicho que eran más de 60 y eran más de 100 talleres. Yo llegué hasta donde lo que me interesaba a mí y después no vi más, pero fueron varios ejes y en cada uno de esos ejes había varias mesas de trabajo. Había ejes sobre historia, que es historia del movimiento feminista y la historia de los encuentros nacionales de mujeres, pero también sobre activismo, activismos afrodescendientes, activismos negros, activismos gordos. Ese era un eje muy importante. Después estaba Tierra y Territorio, son todas las compañeras de los pueblos originarios y la defensa de la tierra. Las identidades también era otro eje. La problemática según las etapas de la vida, este era un eje de trabajo nuevo, donde había talleres sobre adolescentes y las adolescentes discutían sobre sus propias problemáticas y también las viejas, que las viejas estaban, bueno, acá militan muchísimo las compañeras de la Revolución de las Viejas y hacía mucho que estaban pidiendo un taller propio para poder discutir sus problemáticas. Había otro eje de trabajo sobre crianza, cuidados, otro sobre defensa de la salud, otro sobre trabajo y desocupación, que ahí es donde nos tocó participar, y también había un taller de trabajo sobre la organización sindical.
educación, cultura, ciencia, deporte, violencia, eran todos ejes también que habían, derechos humanos y acceso a la justicia, que nosotros sabemos, y es un reclamo que venimos haciendo hace mucho tiempo, la justicia patriarcal, que las compañeras hacen denuncias por violencia de género 1, 2, 20 veces y la justicia no avanza sobre esas cuestiones, y después escuchamos que hay un caso de femicidio de una compañera que había hecho 20 denuncias y no la habían escuchado. Bueno, la importancia del acceso a la justicia, y por último había también un eje de trabajo sobre la coyuntura geopolítica, la pérdida de soberanía nacional y cómo eso nos afecta principalmente a las mujeres. Bueno, y así eran más de 100 talleres donde se discutían muchas cosas, y después el domingo tuvimos la gran marcha de mujeres, que eran 5 kilómetros de marcha por las calles de Corrientes. Éramos miles de mujeres marchando, y después el cierre fue el lunes, donde se dio la asamblea para elegir el próximo destino, que va a ser la ciudad de Córdoba el año que viene. Sí, la verdad que es muy importante. Lo que te quería preguntar, ¿salieron con propuestas para trabajar para el próximo, encuentro? Sí, la verdad que todos los encuentros se llevan ejes de trabajo para los distintos espacios políticos donde uno participa. A nosotros que nos tocó, porque viajé con las compañeras de ATE, la parte de organización sindical, nos dimos un montón de discusiones sobre lo que tenemos que hacer durante todo el año para llevar adelante distintas propuestas que lleven a cabo nuestra organización, ¿no? Nosotras, hablando por supuesto del desguace que está habiendo en el Estado, de cómo también, por otro lado, porque no éramos solamente trabajadoras del Estado las que estábamos en ese taller, sino había compañeras de la CGT, de la CTA, de SUTEBA, de CETERA, había de muchos sindicatos, y bueno, cuáles eran nuestras propuestas como mujeres sindicalistas, las compañeras que tienen responsabilidades mucho más grandes que una, que es una militante de base, cómo llegar a ocupar lugares de decisión política sin estar sometidas al patriarcado, porque las estructuras sindicales son muy patriarcales todavía. Entonces cómo poder generar redes de contención para las compañeras que puedan acceder a lugares de decisión, y sobre todo cuando acceden a esos lugares de decisión no repetir las lógicas del patriarcado que nos están llevando hasta la actualidad. Así que sí, hubo muchas propuestas y muchas cosas que vamos a ir seguramente trabajando durante todo el año. Bueno, me parece muy bien, porque es necesario la reflexión, intercambiar ideas, experiencias de otros lugares, que enriquece muchísimo, mirar qué es lo que está sucediendo en otros lugares, pero también de esos encuentros salir con propuestas para trabajar en un momento de esta crisis espantosa que estamos viviendo, y de que se aproximan también despidos en el Estado y en la parte pública, privada. Perdón. Sí. Así que bueno, me alegro muchísimo del encuentro. Vamos a una pequeña tanda y enseguida continuamos con Madres de la Plaza. De la azotea 88.7. Hacemos comunicación para transformarlo todo. SADOP. Conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. SADOP, el sindicato que representa a los docentes privados. Acércate, afiliate, elegí delegado. Sumate a OSDOP, la obra social de los docentes privados. Centro Mutual Docente, cobertura y beneficios para los trabajadores de las escuelas privadas y sus familias. Libertad 4751, de 9 a 17. Las trabajadoras y trabajadores metalúrgicos tienen a la UOM, Unión Obrera Metalúrgica de Mar del Plata, Roca 3551, 2236-361518, UOM Mar del Plata. Defendemos los intereses de las y los trabajadores metalúrgicos de la ciudad y la región. STIGAS, Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de la Costa Atlántica. STIGAS sigue creciendo. Llámanos al 223-512-4972. Estamos en Rawson 4844. En Instagram, Stigas_MDP. Ezequiel Serra, secretario general.
Mayorista Soto. Mayorista Soto. Mayorista Soto. Mayorista Soto. Precio, calidad y atención. Para tu kiosco o si sos revendedor. Mayoristasoto.com. Tu mejor negocio. Búscanos en Facebook, Instagram. Ventas por mayor y menor. Mayorista Soto. Fortunato de la Plaza, 4798. Juan B. Justo, 6098. Rotonda El Gaucho. www.mayoristasoto.com. La apatía, la anestesia y la indiferencia están planificadas. El compromiso, la organización, la solidaridad son parte de la identidad comunitaria. De la Azotea 88.7. Hacemos comunicación para transformarlo todo. Los compañeros nuestros. Madres de Plaza de Mayo, 48 años de amor y vida, venciendo al silencio, la muerte y el olvido. Van contigo y conmigo. Las madres creemos en los pueblos que con su fuerza y sus convicciones llenan las plazas y las calles para exigir lo que queremos: trabajo, dignidad, salud, educación. Están con nosotros, todavía más vivos. Continuamos, comadres de la plaza. Exactamente. Bueno, continuamos con una investigación que se está llevando a cabo por la Fiscalía Federal. El fiscal Félix Kraus está denunciando que un alto mando de la Armada intentó quemar documentación, destruirla, que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad. El mayor general es Carlos Coré, que está implicado, que nunca denunció las atrocidades de la Armada y que quiso destruir esas pruebas. Había firmado, él es el director general del Estado Mayor de la Armada, Juan Carlos Coré, y había ordenado la disposición del Archivo General de la Armada, trasladarlo de San Telmo a un taller general. Exacto. Y ahí destruirlo. Bueno, ahí el fiscal Kraus, como decía Sirena, está investigando porque es material de la justicia que son disponibles para investigar los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar. Entonces está investigando a ver qué estaba haciendo este señor con todo este archivo. Por suerte, una jueza de San Martín frenó esas decisiones, pero también se plegaron otras jurisdicciones como La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y la Ciudad de Buenos Aires para que no se procediera con la destrucción de esos archivos. Así que esperemos que, el fiscal acusa a Coré por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que con su decisión se violaba incluso la normativa interna en donde no se puede destruir archivos sin una prueba y sin un consentimiento de la justicia, ¿no? Bueno, y también vamos a hablar de nuevo Ministerio de Defensa, sin olvidarnos de lo que pasó anteriormente, porque Petri, en su gestión, que todavía no terminó o está en eso, estaba impartiendo seminarios de verdad completa. Sí, verdad completa, exactamente. Son cursos de derechos humanos y de verdad completa que se impartían entre los militares en actividad y los que se están formando. Exactamente. Y resulta que se empieza a investigar, lo hace el diario Página 12 y pregunta a ver si hay un programa, cuáles son los docentes, los contenidos, y le dicen que no, que en realidad no hay ni programa ni contenidos, lo único que hay 2 personas
que relatan testimonios de lo que les pasó a sus padres en un copamiento de unidades militares que fueron... Sí, que aparte son dos personas que hoy integran, se cobran un sueldo dentro de la Secretaría de Derechos Humanos. Exactamente, ¿no? Y están, primero, que es una reivindicación, dice, para los represores, reivindican que son héroes de los años 70 porque eliminaron a la guerrilla, y se enmarca dentro de lo que ellos llaman el derecho de los militares a salir libres de las cárceles en que están, que es una barbaridad porque son genocidas con grandes con una cantidad de crímenes en su haber, y están en Campo de Mayo, en una cárcel VIP, con todos los privilegios. Y sin embargo, dicen que los tienen en cárceles indignas para ellos, ¿no? Y el que está llevando a cabo estos seminarios, que los acompaña a estas dos personas, se llama Mogaburu, ¿no? Que en realidad está a préstamo del ejército y es secretario del Tribunal Oral Federal, donde se está tramitando la causa de los cuadernos. Queda todo en la familia judicial. Exactamente. Bueno, Petri ha hecho varios actos ya reivindicando a los héroes de los 70 para el 24 de marzo, o sea, bien provocativo. Y el ministro de Defensa que viene es muchísimo peor, porque no solo es un militar en actividad, cosa que hacía desde la dictadura, que no había un ministro de Defensa que era un militar en actividad, sino que también es hijo de un represor, y no es hijo del colectivo Historias Desobedientes, que han denunciado los delitos de lesa humanidad que cometieron sus padres, sino que reivindica las acciones de su padre en dictadura. Se llama Carlos Petri y es el actual jefe del ejército y es hijo del represor Roque Presti. Bueno, esto es una grave militarización de la política de defensa y bueno, la politización de las Fuerzas Armadas, que es algo que se ha evitado en estos 42 años de democracia. Exactamente, y ahora también parece ser que el subsecretario a cargo de este Presti también es un militar que reivindica la dictadura. Así que están copando los lugares, los militares, y como siempre digo, este gobierno tiene dos caras de la misma moneda, ¿no? No solamente es Villarroel que deja abiertas las puertas para que entren los genocidas o que queden liberados, sino también son los Milei que aprueban que en el gobierno entren aquellos que reivindican los crímenes de lesa humanidad. El sábado hubo una actividad que se llamó Los Pañuelos Negros, organizado abiertamente por aquellos que reivindican a los genocidas. Esto fue en Plaza de Mayo, pero fue un total fracaso. No, prácticamente, sí, prácticamente no fue nadie. Eso sí, fue Pampillón, que estuvo abrazado con estos genocidas. Mira vos, hacía mucho que no sabíamos nada de Pampillón. ¿Viste? Y estaba ahí en ese acto, que incluso los defensores, los abogados defensores de los militares no quisieron participar de ese acto en Plaza de Mayo y tuvieron que irse porque venía la marcha muy numerosa para reivindicar la lucha de Palestina y sus derechos de ser independientes. Así que se tuvieron que ir rápidamente de la plaza
para dejar, no querían enfrentarse con el triple de manifestantes que venían. Bueno, quien habló sobre Presti y este nuevo ministro de Defensa es Milani, que había sido jefe del ejército durante el último gobierno de Cristina. Vamos a escuchar algunas palabras de lo que dijo. Es que el personaje que han elegido va a ser un fracaso. Yo le estoy diciendo que va a ser un fracaso porque como va a fracasar la gestión del gobierno y el Ministerio de Defensa sigue los lineamientos generales que le dicta el Poder Ejecutivo, unos lineamientos, una política estratégica liberal que entrega soberanía, desarma al Estado, desintegra a la nación, es decir, como el alineamiento sin condiciones a Estados Unidos. Evidentemente han puesto un militar, ¿no es cierto?, que va a responder absolutamente a los lineamientos que le baje el poder político, ya sea con Malvinas, con la Antártida, con la proyección bioceánica, con la instalación de bases militares norteamericanas en el país, con la ley de seguridad interior, con la ley de defensa, con el achicamiento. Ustedes saben, vuelvo a repetir, los sueldos de la Fuerza Armada son un desastre, la obra social es un desastre, está quebrada. Bueno, todo esto, ¿no es cierto?, no va a ser solucionado por este militar que han puesto. Bueno, como siempre decimos o queremos o intentamos, aunque el contexto es bastante desalentador, cerrar el programa con buenas noticias, y las únicas buenas noticias vienen de la mano del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, inauguró Kicillof un jardín de infantes en el municipio de Necochea y también instalaciones para la comisaría segunda de Quequén, ¿no? Kicillof afirmó: vinimos a Necochea para traer una ambulancia e inaugurar obras en materia de educación y de seguridad. Sí. Es decir, que el gobernador de la provincia está haciendo obras que el gobierno nacional abandonó totalmente, ¿no? Sí, otra de las cosas que dijo Kicillof que me parecen muy interesantes es que ellos nunca prometieron cuántas escuelas iban a inaugurar, simplemente ven en la educación un pilar fundamental para nuestro pueblo, y por eso ha sido una de las prioridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires inaugurar escuelas, cosa que también hizo en Lomas de Zamora la semana pasada, inaugurando parte de un polo educativo que se llama Nueva Esperanza, que es un barrio que luchó mucho por tener escuelas, jardines de infantes, y que fue un reconocimiento que hace el Kicillof hizo. Dijo: este polo educativo es la respuesta a una comunidad que lucha por sus derechos, y también se diferenció, como lo hace siempre y a la vista está, del gobierno nacional, donde en ese barrio se está haciendo todo lo contrario, decía Axel Kicillof, a lo que propone Javier Milei, que es impulsar escuelas, impulsar obras públicas y brindarle oportunidades a los pibes, que es ni más ni menos lo que se hace cuando se inaugura una escuela. La construcción de este edificio y de todo lo que el edificio contiene, ¿no? Que va a demandar 2.060 millones de pesos. Tiene 3 plantas con 6 aulas, laboratorios, Zoom, dependencias administrativas y patio. Así que no es que sea algo menor, sino que hay una apuesta muy fuerte, como vos bien decías, en la educación, y también lo resaltaba Silioni. Sí, iba a decir algo de eso porque es medio la despedida de Silioni, porque deja de ser ministro de Educación, que fue un gran ministro de Educación, tiene ideas muy revolucionarias que lamentablemente por ahí el contexto o la infraestructura educativa en la provincia de Buenos Aires no pueden hacer pie para que el compañero pueda desarrollar todas las ideas que tiene en materia de educación, pero durante su gestión inauguró más de 290 edificios escolares, 1.330 aulas, y equiparon a otras 8.000, por supuesto, dentro de la gestión de Axel Kicillof, pero Silioni ha sido un gran ministro de Educación. También creó programas como los programas socioeducativos para que los pibes y pibas que han dejado la escuela en estos últimos años se puedan reincorporar, y hay talleres y espacios para que los chicos puedan volver a generar lazos con las escuelas, y así sostienen el programa Fines, que es el programa
fines es histórico, pero la Nación dejó de financiarlo, entonces provincia, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, lo seguimos sosteniendo porque gracias a la gestión de Silioni y Axel Kicillof se siguen llevando adelante esos programas, así que bueno, fue un ministro muy importante, esperemos que se continúe todas las políticas que estaba haciendo incluso ahora, no solamente en educación, sino también, como hacen ya todos los años, reforzar el servicio eléctrico en el verano, y están también haciendo obras de alta tensión para mejorar el servicio eléctrico y que no tengamos cortes de luz. Kicillof también estuvo en Ensenada inaugurando un espacio deportivo y dio un discurso junto con Mario Seco, que es el intendente de Ensenada, y trajimos parte de ese discurso para que lo podamos escuchar. Buenas tardes a todos, a todas. Decía Mario que esta es la vez número 30 que venimos a Ensenada. Cada vez que vengo a Ensenada me llevo el corazón lleno de alegría, porque el pueblo de Ensenada sigue creciendo, porque su intendente sigue realizando. Y bueno, y despertó un poco de polémica, ¿no? Despertó un poco de polémica. Decía, si el presidente viniera aquí, yo le voy a decir algo. El presidente no va a venir ni acá, ni a ningún lado donde está la gente y donde está el pueblo. Se va a viajar por los países a conocer a los ricos, a los poderosos y a los timberos. Necesitamos de nuevo un gobierno nacional que esté al servicio de esto, que esté al servicio del deporte, que esté al servicio de la diversión, de la organización, de la educación. Necesitamos un Estado que no esté pensando en la timba y en la especulación, sino en la alegría de nuestros pibes y pibas. Miren, este será el segundo, tercero o cuarto club que vengo a inaugurar en este periodo. Yo quiero decir que mientras Mario describe con esa pasión, una pasión que no se puede actuar, que no se puede fingir, una pasión del que hace y el que piensa permanentemente, incansablemente, cómo aportar, cómo contribuir y cómo mejorar todos los días un poco la vida del pueblo, de los laburantes, de los comerciantes, de los sectores no solo más vulnerables, sino de una sociedad en su conjunto. Bueno, ahí lo escuchábamos a Kicillof, y hay que remarcar también que el jueves pasado se aprobó en el Senado el presupuesto. Exactamente, ese presupuesto que no tenía el año pasado, ¿no? Sí. Pero se aprobaron 2 leyes de las 3 que estaban en carpeta. Sí, es importante que esto que decís, porque el año pasado, o sea, durante este año 2025 se fue una prórroga del presupuesto del 2024 con toda la inflación que hubo este año, y bueno, veníamos diciendo, ¿no?, la cantidad de escuelas que inauguró el gobierno de Axel Kicillof, ambulancias, centros de salud, y lo hizo sin presupuesto. Bueno, esperemos que el año que viene seguramente va a profundizar estas políticas, porque las grandes prioridades del presupuesto para el 2026 es la salud, la educación, la obra pública, el medio ambiente y las políticas de género. Y bueno, como decías, se aprobó también con el presupuesto la ley de fiscal impositiva, que establece lineamientos para el cobro de impuestos inmobiliarios, ingresos brutos, sellos y patentes, pero quedó sin pendiente la ley de financiamiento. ¿Cómo vamos a hacer para financiar esto? Porque la provincia solicitó tomar una deuda por 3.000 millones de dólares y no se lo aprobaron. Uno de los diputados del PRO dijo que le parecía un despropósito 3.000 millones de dólares cuando Caputo toma deuda como mínimo por 40.000 millones de dólares cada vez que endeuda al pueblo argentino. Tenemos una deuda externa a nivel nacional de más de 300.000 millones de dólares, cuando Axel está pidiendo 3.000. No digo que sea poco para quien vive de un salario básico, es muchísima plata, por supuesto, pero no para el funcionamiento que necesita una provincia como es la provincia de Buenos Aires. Porque además,
parte de ese dinero es para pagar la deuda que dejó Vidal cuando se fue de la gobernación. Y además porque tienen que cubrir la coparticipación de los municipios, que también están endeudados y que la población está pidiendo recursos para poder sobrevivir a esta inflación que dicen que no existe, pero que entre el desempleo, los bajos ingresos, no pueden acceder a las cosas básicas para sobrevivir. Sí, además de, ni bien se aprobó la ley de presupuesto, el gobernador decretó la emergencia económica no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en los 135 municipios que la componen, por esto que decís, ¿no? El endeudamiento y la falta de políticas que hay desde el gobierno nacional, la coparticipación, que no le pasan un peso a las provincias de lo que le corresponde, y lo difícil que se le está haciendo gestionar una provincia tan grande con muy pocos recursos. Y la diferencia con un intendente como el nuestro, Montenegro, que no está destruyendo la ciudad, la abandona, y ahora parece que van a reflotar la ciclovía en el centro, que con más de 300 millones de pesos para hacer esa ciclovía, cuando las gente necesita, las personas necesitan en los barrios infraestructura de calles, de pluviales, de cloacas y de ayuda de desarrollo social, que van a pedir y no le dan, ¿no? No hay plata, parece ser, para algunas cosas, y para algo tan superficial como la ciclovía hay plata. Sí, además, bueno, todo lo que ha gastado el gobierno de Montenegro en pauta, en publicidad, en anuncios, es realmente desastroso viendo la comparación. Las escuelas municipales están muy destruidas, las calles, las salitas de salud están totalmente abandonadas. Resisten gracias a los docentes de las escuelas municipales, gracias a los médicos y todos los trabajadores de las salitas de salud, pero todo lo que tiene que ver con el municipio es totalmente un desastre y está totalmente abandonada la ciudad de Mar del Plata. Montenegro que está en franca retirada, que no se sabe si va a ser retirada de licencia, pero sigue tejiendo, por supuesto, su poder. Lo vimos esta semana, este domingo, con Karina Milei y con todos los acuerdos que tienen, así que los negocios que han dejado acá y que vendrá a supervisar. Vamos llegando al final de este programa. Le agradecemos como siempre a Radio de la Azotea por abrirnos el espacio, por dejarnos hacer este programa. Recordamos las radios. Gracias Pablo Buzo, nuestro operador. Sí. Recordamos las redes sociales de Madres de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata. Nos encontramos este jueves en la plaza. Sí. Este jueves en la plaza a las 16 horas, en Peatonal y Mitre. Nosotras, yo viajamos a Buenos Aires, voy a estar en Plaza de Mayo, también Pato me va a acompañar, pero la marcha se hace igual, no se abandona ese espacio porque las madres resistimos en todas las plazas donde estamos. Así que hasta el próximo lunes, que es feriado, y así que nos veremos para el otro lunes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. De mujeres libres sin opresión, caricias suaves para el amor, dulces palabras también perdón, pero no quieras opacar las alegrías con maldad. Vas a gritar y vas a llorar toda la vida en soledad. Libres
voz de la que ya no habla. Sumti en la casa, no calla, no calla. So the child gets it, but in a distance, over the idea point. A woman gonna get it in the mess and get it in the soul, it's your mountain inside. So the vampires can put it in the air and we're gonna get it this night. I'll rub your eyes in the middle of a life and no one make it divine. So the child gets it, but in a distance, over the idea point. A woman gonna get it in the mess and get it in the soul, it's your mountain inside. So the vampires can put it in the air and we're gonna get up this night. I'll rub your eyes in the middle of a life and no one make it divine. Oh, 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 oh. De mujeres plenas con decisión, vamos nadando en la intuición y perdonando cuando hay amor, pero no quieras opacar las alegrías con maldad. Vas a gritar y vas a llorar toda la vida en soledad. Toda la vida en soledad. Of the injustice in this life, I can't stand by in the midst of a poor sister suffering cries. For many brave sisters who are not divided must unite in their fight. Come now, lady, listen, I see your eyes glisten under the sunlight. Madres de Plaza de Mayo, 48 años de militancia junto al pueblo trabajador. Los desaparecidos.